Eu acho que tá. Voy a grabar yo también. Sim, para que ellos puedan accesar y ver absolutamente todo. Está gravando? Sim. Então está. Bom, boa noite a todos. Ruego desculpas a Júlia por começar falando em português. Boa noite a todos. Pedimos desculpas pelas dificuldades, inclusive rigorosamente o expediente estava suspenso na universidade porque o Ministério da Economia baixou uma portaria de noite, aí teve problema com gente que tinha perícia marcada em ISS. O Brasil tá um momento difícil, né? Cancelaram tudo e, como era ponto facultativo, acabou a universidade suspendendo as atividades. Mas como a nossa atividade ela não é presencial, enfim, nós mantivemos o calendário para não perder essa oportunidade de ouvirmos a nossa ilustre convidada, né? Então, pedindo mais uma vez desculpas, eu vou apresentar a nossa convidada estrangeira, a primeira do ano, né? Que é a querida colega e amiga professora Júlia Sáenz, da Universidade do Panamá, tem doutorado na Universidade do México, tem outros títulos que eu sempre digo que aqui não é momento de expor currículo vitae, é só uma apresentação rápida, né? E tem livros publicados em direito penal, inúmeros artigos, contribui também para a prensa, né, para lá um periódico de redes sociais do Panamá, muito conhecido, com inúmeros temas. Enfim, é uma pessoa que tem uma formação muito sólida, muito dinamismo, né? Essa é uma característica que vocês acho que já perceberam da fala da Júlia. Então, uma pessoa que está sempre com muita atividade, tratando vários temas, e que seguramente vai trazer muitas aportações, muitas contribuições aqui para o nosso curso de especialização. Então, Júlia, muitas graças por aceptar a invitação, e para não haver mais retrasos, tienes a palavra e depois tu envias e repassamos para os alunos os PowerPoint e outros materiais, ¿vale? Claro que sí. Claro que entonces, sí. Te pido entonces que sigas con los alumnos. Thais estará compartindo contigo aí tudo o que necessitas, e porque tenho que ingressar na reunião, estou retrasado por estes contratempos. Está muito bem. O grupo de pesquisa já estou 15 minutos retrasado, então... Perfeito, não é problema. Ponência, e que qualquer coisa pode me chamar aqui por WhatsApp, que estou por WhatsApp. Online, ¿vale? Perfecto, perfecto. Se Muchísimas los alumnos gracias. têm algum problema de tradução ou alguma coisa, também podem me chamar, que aí interrompo, porque é uma coisa mais informal, pero... Então, boa sorte, boa Páscoa para todos e seguimos falando, ¿vale? Muy bien. Empezamos. Muy buenas noches, estimados estudiantes del curso de la maestría de Ciencias Penales y Política Criminal. Soy la doctora Júlia Sáenz y voy a tener el placer de estar con ustedes en este conversatorio académico. Voy a tratar de hablar pausado para los efectos de que me puedan comprender. Quiero agradecer a Dios Todopoderoso que me honra con ser su profesora invitada en esta ocasión. Y en segundo lugar, agradecer a su profesor, el doctor Odone Sanguiné, por la invitación. Nosotros vamos a hablar sobre el delito de blanqueo de capitales en la legislación penal panameña. Fíjense, colegas abogados, yo les voy a ustedes a estructurar este conversatorio académico en 4 ejes temáticos. Les voy a hablar del sitio web, la presentación del sitio web. Como no la podemos ver, yo les voy a dar su código de acceso. Ese es un código de acceso exclusivo
para los estudiantes de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Ninguna otra persona puede accesar a mi sitio web para ver ese material. Usted va a su buscador Google y pone como DOI, pone www, es decir, www.doctorajuliascience.com. Allí usted va a ver en el inicio de la página, a la mitad de la página, va usted a ver 4 iconos. El icono de ustedes lo van a identificar porque está el logo de la universidad, de su universidad. Entonces, usted va a poner en la contraseña el número, anote, 8 en letra minúscula, C de coco, W o W, como le llaman en algunos lugares, todo en minúscula, en mayúscula la letra A, una H en minúscula, M en minúscula, luego una U mayúscula, luego una M en minúscula, una R de rosa y una Z mayúscula de zorro. Esa va a ser su clave de acceso. Inmediatamente se le va a desplegar material didáctico que conforma la separata bibliográfica del curso de blanqueo de capitales. Usted va a ver allí 4 iconos. En uno, el que dice separata bibliográfica, usted va a encontrar una compilación que le he hecho de 10 documentos sobre el blanqueo de capitales en Panamá. Como ustedes están estudiando una maestría, realizan investigaciones, presentarán su tesis de grado, entonces es importante que usted enriquezca con derecho comparado, puesto que los países no somos una isla, formamos parte de una comunidad internacional. Entonces ahí usted va a ver todos los convenios internacionales que en materia de blanqueo de capitales ha suscrito Panamá. Además, recuerde que el blanqueo de capitales es un delito transnacional, es decir, es una figura delictiva que en cualquier parte de la comunidad internacional donde se cometa está tipificado en la norma propia del derecho positivo de cada estado. Luego usted va a ver los decretos ejecutivos que desarrollan la ley del blanqueo de capitales. Profesora, permiso. Dígame. ¿Puede repetir, por favor, el sitio web? Con mucho gusto, Reina Linda. www.doctorajuliascience. Cuando tú accesas allí, y si lo pueden accesar ahora a través de sus celulares, sería fantástico, porque ustedes van a ver que hay una parte que les va a pedir la clave y allí usted, o la contraseña, ahí van a poner el número 8, la letra C de coco en minúscula, luego la letra W de Williams en minúscula, la A de Ana en mayúscula, una H de hueso en minúscula, una M de mamá en minúscula, una U de Úrsula en mayúscula, M de Moisés en minúscula, R de Rosa en minúscula y Z de zorro en mayúscula. Y va a encontrar inmediatamente
el desplegado que señala material didáctico que conforma la separata bibliográfica del curso de blanqueo de capitales. Estamos en la separata bibliográfica. Allí usted tiene 10 documentos. Ya les mencioné los 3 primeros. El punto 4 es un artículo muy bueno, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, la respuesta de Naciones Unidas. Hay en un numeral 5, Estrategia Nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. 5, estrategia nacional, ese es en Panamá, la estrategia nacional que se ha venido desarrollando. Estrategia nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Como punto 6 está la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la República de Panamá. Punto 7, la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional. Punto 8, la normativa internacional del blanqueo de capitales. Análisis de su implementación en las legislaciones nacionales España y Perú como caso de estudio. La ley 23 de 2005 que adopta medidas en Panamá con respecto al blanqueo de capitales, su financiamiento, su proliferación. Y el punto 10, riesgo de lavado de activos e instrumentos financieros, usuarios y empleados de instituciones financieras. Usted tiene ahí un índice interactivo donde usted hace clic, inmediatamente le lleva al lugar de la información. Y los que hayan podido accesar a través de su celular en este instante pueden ver que al final de la página, en un elipse gris, dice índice. Ahí usted puede retornar. Va a encontrar la presentación, todo está en PDF. Es decir, usted esta información la puede ver en su tableta, en su tablet, en su celular y en su computadora de mesa o su laptop. Va a ver la presentación en PDF que vamos a desarrollar ahora. Luego, mi libro de texto sobre el blanqueo de capitales, que tiene allí, dice el blanqueo de capitales y otros delitos. Allí el índice es interactivo y donde usted hace clic, inmediatamente le lleva. Y por último, que este es el documento que quisiera que trabajáramos en un pequeño taller ahorita, después de la presentación, y que abramos el paréntesis a preguntas, que se llama Extractos de Doctrina y Jurisprudencia en materia de blanqueo de capitales para la República de Panamá. Este documento fue financiado por Transparencia Internacional, Interpol, la Unión Europea y el UNDC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Aquí usted ve una tabla de contenido y dependiendo de cada uno de los temas, se desarrolla doctrina y la jurisprudencia. Vamos aquí a notar muchos aspectos, por ejemplo, la prueba indiciaria, la ceguera voluntaria del delito de blanqueo de capitales, la autonomía del blanqueo de capitales, las etapas del blanqueo. Este lo vamos a utilizar ahora en la sección del taller. Usted puede también accesar a mi canal YouTube desde mi página web, Doctora Julia Sáenz, y ahí usted va a encontrar más de 300 videos educativos en materia de derecho penal. Este es el principal eje temático, la presentación del sitio web. Ahora vamos al desarrollo de los 4 siguientes ejes. Antecedentes del blanqueo de capitales, un análisis jurídico del blanqueo de capitales o lavado de activos, como se llama comúnmente en la mayoría de los países, y el
siguiente eje temático es el derecho internacional, la jurisprudencia nacional y la plenaria con ustedes, jóvenes estudiantes. ¿Cómo vamos a ver el antecedente del blanqueo de capitales desde dos perspectivas? Desde Panamá y el continente americano. Fíjense, Panamá es un país relativamente joven. Nosotros nacemos a la vida republicana el 3 de noviembre de 1903. Nosotros primero fuimos parte de la corona española, nos independizamos de la corona española el 28 de noviembre de 1821 y nos unimos inmediatamente a la Gran Colombia, separándonos de la Gran Colombia el 3 de noviembre de 1903. Doctora, ¿por qué usted nos cuenta esto? Porque eso explica el contenido y diseño de nuestras leyes, de nuestros códigos. Tiene una fuerte influencia del derecho español y del derecho colombiano. Entonces nosotros en Panamá hemos tenido 4 códigos penales hasta la fecha. El código de 1916, el código de 1922, el código de 1982 y el código penal vigente que inició en el año 2007. El blanqueo de capitales en Panamá surge en el año 2000, cuando la ley 41 del 2000 introduce una modificación al código de ese momento, que era el código de 1982. Es decir, que en Panamá la figura como tal del blanqueo de capitales está desde el año 2000 a través de una ley que modifica el Código Penal de 1982. Eso en cuanto a Panamá. En cuanto al continente americano, la historia nos habla que en realidad ese blanqueo de capitales empieza con los piratas, los saqueos de los piratas, porque obtenían ese dinero a través de ilícitos que luego parte les correspondía a ellos, otra parte a la corona o a las personas para quienes ellos trabajaban, y ese dinero ilícito era invertido en negocios lícitos y se da el famoso lavado de dinero. Luego, eso va evolucionando y aquí tiene un repunte a nivel de América en la década de los 20 en los Estados Unidos con el famoso mafioso, con la mafia en realidad ítalo-neoyorquina, pero dentro de la mafia ítalo-neoyorquina, sobresalió la actividad del capo más grande que ha habido en Estados Unidos, Al Capone. Él utilizaba su dinero proveniente de prostitución, extorsión a los funcionarios públicos, tráfico de armas, tráfico de bebidas alcohólicas. Ese dinero que él obtenía, él ideó poner negocios de lavanderías. Él fue el que introdujo ese sistema en Estados Unidos de las grandes máquinas de lavandería, y la persona iba al establecimiento, compraba monedas que colocaba en las máquinas y hacía lavados de ropa. Ese dinero, no había control de la cantidad de monedas que en realidad utilizaba una persona para lavar toda la ropa que llevaba. Entonces él ahí, el fisco no le podía dar seguimiento, y él alteraba y decía que tenía entradas de dinero exorbitantes, cosas que no era así. Y por eso es que se llama lavado de dinero o lavado de activo, del término de lavandería en inglés, laundry money o money laundry. En el 82, en Estados Unidos, con el narcotráfico colombiano
el blanqueo de capitales o el lavado de activos llega a su punto álgido, porque los colombianos idean las 3 etapas que vamos a ver ahora del blanqueo de capitales a través de la introducción en el sistema bancario norteamericano del dinero proveniente de drogas desde Colombia. Empezaron a comprar propiedades, como tenían, y en la actualidad es así. Ellos sienten temor que sus familias estén en Colombia, así es que mandan a la familia a los Estados Unidos y allá empiezan a invertir, comprando propiedades lujosas, poniendo establecimientos, ya sea tiendas, restaurantes. Eso es un leve pantallazo de los antecedentes de la figura delictiva. Vámonos al análisis jurídico desde la perspectiva del Código Penal panameño, pero para eso permítanme explicarle brevemente la estructura de nuestro Código Penal para poder entender el porqué de la ubicación en un determinado título en el Código Penal. Fíjense, nuestro Código Penal, igual que la mayoría de los códigos en el mundo, está estructurado en libros. El libro primero, nuestro Código Penal panameño tiene 2 libros. El libro primero, que nos habla de la ley penal en general, y el libro segundo, que nos habla de las figuras delictivas. Ese libro primero tiene 7 títulos. Cada libro en Panamá lo tenemos divididos en títulos, los títulos en capítulos. Algunos capítulos tienen secciones. Aquí nos habla el título preliminar, la aplicación de la ley penal, hechos punibles y personas penalmente responsables, un título tercero que nos habla de las penas, un título cuarto que nos habla de la suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena, un título quinto de la extinción de la pena, el sexto de la medida de seguridad, el séptimo de la responsabilidad civil. Y el libro segundo, que tiene 14 títulos, nos habla de los delitos. Nosotros en Panamá seguimos la corriente que el bien jurídico más importante es la vida y la integridad personal. Entonces, el título primero de nuestro libro segundo está dedicado a los delitos contra la vida y la integridad personal. Hay un título segundo que nos habla de los delitos contra la libertad. Título tercero, delitos contra la libertad e integridad sexual. Un título cuarto que nos habla de delitos contra el honor de la persona natural. El título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Hay un título sexto, delitos contra el patrimonio económico. El séptimo, delitos contra el orden económico. El octavo, delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos. Un título noveno que nos habla de los delitos contra la seguridad colectiva. El título decimotercero que nos habla con respecto a los delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial. El título número 15, delitos contra la personalidad jurídica del Estado. El título 14, perdón, delitos contra la personalidad jurídica del Estado. El título 15, delitos contra la humanidad. Y hay un título 16 que nos habla de las disposiciones finales respecto a la derogación y vigencia del código. ¿Dónde está ubicado el delito de blanqueo de capitales? En el título séptimo del libro segundo del Código Penal panameño. ¿Cuál es la denominación? Delitos contra el orden económico. Aunque yo les voy a decir, estimados colegas, que no solamente se está vulnerando cuando se incurre en la figura delictiva del blanqueo de capitales, el orden económico, se altera y se vulnera también la seguridad colectiva, porque la presencia y la existencia del delito de blanqueo de capitales implica la existencia, el precedente de un delito determinante.
Entonces, es la mayoría de esas figuras delictivas que se constituyen en el delito precedente del blanqueo de capitales afectan la seguridad colectiva del Estado, siendo uno de ellos el terrorismo. Ese título séptimo aquí en Panamá, que nos habla del delito contra el orden económico, tiene casi 12 capítulos. Delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios, delitos de retención indebida de cuotas. Esto tiene que ver con la seguridad social, las cuotas de la seguridad social, la jubilación de las personas. O cuando se habilita, una persona dice, bien, yo quiero que la hipoteca de mi casa me la descuente y vaya y pague directo al banco. Y resulta que el empleador no hace eso, pero sí le descuenta a usted de su salario. Están los delitos financieros, el delito de blanqueo de capitales, están los delitos contra la seguridad económica, los delitos contra la propiedad intelectual, que aquí en Panamá se subdivide en 3 secciones, delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, delitos contra la propiedad industrial, los delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales. Esto tiene que ver con todas las comidas y medicinas que se realizan en los pueblos originarios y cuyos ingredientes solo se obtienen dentro de su territorio. La vestimenta propia de ellos, que implican diseños especiales que solamente ellos utilizan y ellos son los que lo saben hacer. Están los delitos contra el Tesoro Nacional, el delito de contrabando y defraudación aduanera, revelación de secretos empresariales, delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito, competencia desleal e insolvencias punibles. ¿Qué se analiza cuando vamos a analizar aquí el blanqueo de capitales? Vamos a ver su marco conceptual, su objeto jurídico, su verbo tipo, los sujetos, el bien jurídico tutelado, clases de delito, circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, la tipicidad subjetiva, la relación con otras leyes propias del derecho internacional. Nosotros vemos que en Panamá este delito está dentro del título séptimo que les mencioné yo. Tipifican las conductas ilícitas identificadas como delitos que afectan al orden económico, pero entendiendo que también afectan la seguridad colectiva. Debemos hacer una distinción entre lo que implica el patrimonio económico y el orden económico. Esta es una figura delictiva que afecta el orden económico. El patrimonio económico implica un conjunto de bienes que pueden ser muebles o inmuebles y que son susceptibles de una valoración económica y que pueden pertenecer a la persona natural o la persona jurídica. En cambio, el orden económico hace referencia a la economía de un país. Esa economía de un país afecta directamente al lugar donde se lleva a cabo este hecho punible e indirectamente a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque cada vez que ocurre el delito de lavado de activos o blanqueo de capitales, se afecta el sistema bancario, el sistema financiero, el sistema político, el sistema social, el sistema industrial. Y ellos constituyen el bien común de la sociedad del Estado donde se lleva a cabo el hecho punible y de la comunidad internacional de la cual forma parte ese Estado. Porque acuérdense que estas son redes
donde está involucrado la delincuencia organizada, la asociación ilícita. Entonces se maneja con ramificaciones, empezó en Panamá, hay ramificación en Brasil, en Colombia, en España, hay casos muy sonados, uno de ellos el famoso caso de Brecht. Bien, ¿qué sería entonces el lavado de activos o blanqueo de capitales? Sencillo, como su nombre lo indica, lavar. Lavar implica quitar, en términos sencillos, lavar implica quitar el sucio de algo, de una ropa, de un utensilio, que sea un plato o un vaso. Entonces, aquí son actos que se realizan para convertir el dinero obtenido a través de la comisión de actos ilícitos, convertirlo en dinero limpio, es decir, luego que se ha realizado un proceso de inversión de ese dinero obtenido a través de actos ilícitos, al invertirse en negocios lícitos, entonces ese dinero se limpia. En eso consiste ese lavado de activos. Ya estoy justificando, ya puedo justificar el dinero que tengo. Las etapas del blanqueo de capitales, de ese lavado, está conformado por 3 etapas: la colocación, la estratificación y la integración. ¿Qué quiere decir eso? La colocación, ese dinero que ya obtuve producto de delitos relacionados con droga, los divido en pequeñas cantidades y lo invierto. Lo puedo invertir en compras de bienes, lo puedo invertir en negocios, lo puedo invertir en actividad, en la bolsa de valores, en actividades que son lícitas. Entonces, la colocación es que yo lo divido en pequeñas cantidades y analizo en qué actividades económicas los voy a invertir. La estratificación implica que usted va a hacer una red de negocios. Ya usted identificó y diseñó una red de negocios. Ya lo tiene para actividades económicas de la industria textil. Pone una línea de ropa, puede ponerlo en actividades en la industria de las joyas, de los metales preciosos, salones de belleza. Esa es la estratificación. Usted hace sus famosas redes de negocios. Y la integración es cuando ya usted invirtió en el negocio lícito y usted ha tenido dinero producto de ese negocio ilícito y vuelve a su dueño original. Es decir, usted obtuvo, la señora Z es narcotraficante. Ella se dedica al narcotráfico específicamente con la venta de cocaína. Esa es la señora Z. La señora Z, producto de ese dinero, obtuvo $25,000 o $2 millones o 25 millones de dólares. Y esa señora Z busca al señor A, al señor B, a la señora C, a la señora D, y le dice: bien, venga acá, yo le voy a dar a usted $100,000 y quiero que me lo invierta en supermercados. Y muchas veces crean una marca. Al otro le dice: yo quiero que usted me lo invierta en farmacias, y ponen en diferentes lugares ese tipo de negocio y lo actúan, lo desarrollan a través de las famosas marcas.
Entonces usted tiene que ver en su país que hay farmacias que se identifican en los diferentes estados. Usted va, por ejemplo, aquí en Panamá hay farmacia, que es lo que conozca en Panamá, La Rocha. Los que hayan ido a Estados Unidos, está el famoso Walgreens o el CVS, son una marca y usted en todos los estados ve esa empresa farmacéutica. No estoy diciendo que se dedican al lavado de dinero, estoy poniendo un ejemplo. Se crea la marca porque ellos quieren crear redes de negocio. Es más rápido limpiar ese dinero y vuelve. Esa persona que invirtió tiene que regresarle al dueño original la cantidad de dinero con intereses multiplicada, discúlpeme, multiplicada a el dueño original. Eso no quiere decir que solamente hay un solo responsable en esta actividad ilícita. Es responsable el que ha realizado el acto ilícito del cual obtuvo dinero, como la persona que recibió ese dinero para invertir. Y ahora lo vamos a ver. Las conductas, ¿cuáles son esas conductas ilícitas que conforman el delito de blanqueo de capitales en cuanto a la legislación penal panameña? Usted, si me está siguiendo en el PPT o en la plantilla de PowerPoint, usted ve que yo he hecho 6 recuadros. Y los recuadros establecen lo siguiente: realizar cualquier transacción comercial, bancaria o financiera con respecto a dinero o activos provenientes de delitos determinados por la ley para disimular su origen. Puede ser prostitución, trata de personas, trata de órganos, corrupción, homicidio, delitos contra la propiedad industrial. Aquí la norma establece cuál es el delito precedente, es decir, cuál es la figura delictiva que trajo como resultado un ingreso económico al agente o sujeto activo. Otra de las formas de incurrir en el blanqueo: suministrar información falsa al momento que usted se acerca a una entidad bancaria para aperturar una cuenta o realizar cualquier tipo de transacción. No se crea que en la actualidad el blanqueador de activos o el blanqueador de capitales va con 20 millones de dólares. No, abre una cuenta pequeña, eso era antes, pero como cualquier profesión, porque estos delincuentes, recuerde usted que este blanqueo de capitales está vinculado a la delincuencia organizada, pero se perfecciona en su actividad delictiva. Y ellos, un resultado de esa perfección es que se dieron cuenta que despiertan mayor sospecha cuando manejan grandes cantidades. Así que abren una cuenta pequeña con 50 dólares, dependiendo la cantidad mínima que permita el banco, 100 dólares, 200 dólares, 1000 dólares, y van haciendo pequeños depósitos, no toda la semana, cada 15 días, cada mes. Por eso es que usted ve que en todos los países, Panamá, lo tienen que ver ustedes en Brasil, está la política de todos los bancos: conoce a tu cliente. Usted tiene que explicar dónde usted trabaja, dar referencias, nombre de personas que den referencias personales con respecto a usted. Usted va a tener que señalar el lugar de trabajo, cuál es su ingreso económico, inclusive si usted es una persona políticamente expuesta, es decir, si usted ocupa algún cargo público.
Hay una serie de información que usted está obligado a aportar al banco en Panamá, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en cualquier parte del mundo, porque esto viene producto de convenios internacionales. Otra de esas conductas ilícitas es valerse de la profesión que usted lleva a cabo, empleo, artes o oficio, para utilizar dinero ilícito. Hay que usted es ingeniero civil y resulta que el narcotraficante le dice, a ver, señor Z, venga acá. Usted es ingeniero civil, vamos a que ponga usted aquí una constructora y usted empieza a construir a diestra y siniestra en Panamá, China, Hong Kong, por todos los continentes. Y usted está blanqueando capital. La cuarta, realizar cualquier actividad con la finalidad de encubrir o impedir la determinación, origen o ubicación de cualquier dinero o activo de carácter ilícito. Están los testaferros. Aquí en Panamá se indaga, se investiga incluso al abogado del narcotraficante, al abogado del blanqueador de capitales o que incurre en lavado de activos. Y él debe justificar que esa cantidad de dinero que tiene no es producto de ser el testaferro de su cliente, sino que se lo ha ganado producto de su trabajo. Recibir dinero de procedencia ilícita para el financiamiento de campañas políticas o de cualquier otra naturaleza. A veces dicen las personas, los candidatos, bueno, es que yo tengo un equipo que es el que maneja las donaciones. Fíjese, le tengo noticias. Ustedes jóvenes que van a ser los futuros presidentes, diputados, senadores de sus países, magistrados, fiscales. Cuando usted se dedica a la política, tiene que checar, tiene que vigilar ese grupo que está filtrando las donaciones en su campaña política, porque hay que indagar cuál es el origen de esa donación, porque los grandes capos a nivel internacional que pertenecen al crimen organizado, a la delincuencia organizada, necesitan tener fichas claves en la estructura gubernamental de todo país. Financian presidentes, colocan magistrados, jueces, altos funcionarios dentro de la iglesia católica y no católica, docentes. Ustedes tienen que entender que este mundo del blanqueo de capitales, detrás de él se ampara principalmente la delincuencia organizada, que implica tener fichas, decimos en Panamá, como las piezas del dominó, tener personas claves en todos los sectores de la sociedad, en los diferentes sectores de un país. Hasta tiene que tener personas que conducen taxi, que conducen los autobuses, que están en el metro, el que vende jugo en la esquina, el que vende empanada, la señora que está limpiando casa a una gran figura política de un país. Tienen que estar infiltrados. El servidor público que valiéndose de su puesto o cargo se vincule a dineros provenientes de naturaleza delictiva. Vamos a ver aquí. Tipicidad subjetiva. Este es un delito eminentemente doloso. Aquí hay un dolo directo. Y nadie puede decir, no, yo no sabía que el señor Z era narcotraficante. Ay, no se aprovechó de mi buena fe. Eso es imposible. Porque siempre se conoce, se identifica la sociedad, la comunidad, identifica automáticamente las personas que están
involucrados en el mundo delincuencial, en el mundo delictivo. Así es que nosotros hablamos que esta es una figura delictiva cuya tipicidad subjetiva es dolosa, un dolo directo. ¿Por qué, profesora, un dolo directo? Porque hay una intención en la realización del acto idóneo, porque sé el origen del objeto en ese acto idóneo. Entonces, al actuar con una intención deliberada, expresa, directa, tengo conocimiento, raciocinio de lo que estoy haciendo y de lo que esto involucra en mi persona, el tipo de responsabilidad jurídica. Aquí se maneja la imputación objetiva. El riesgo de la conducta lo conoce el agente o sujeto activo. La tipicidad objetiva, tenemos que el objeto jurídico es el orden económico, el objeto jurídico que algunos penalistas o la mayoría de los penalistas le llaman el objeto material, es el orden económico. El bien jurídico tutelado es el orden económico. Los sujetos, el sujeto activo o agente de esta figura delictiva es indeterminado. Lo puede llevar a cabo cualquier persona. ¿Qué clase de delito es este? Este es un delito complejo porque hay una proliferación de verbos tipo. Es un delito doloso porque se actúa con intención. Aquí nadie puede decir, no, yo no supe, yo no sabía. Mentira. Usted sabía y conocía y estaba en su deber preguntar la procedencia de esos bienes que le están financiando su campaña, porque la existencia de la normativa del blanqueo de capitales y todo lo que estamos aquí hablando no está oculta. Esto es algo público. Y se entiende que las figuras en el ámbito político tienen experiencia y manejo en todos estos temas. Este es un delito material, es un delito de acción, es permanente, los efectos son permanentes. ¿Cuáles son las características que contempla el blanqueo? La primera característica la venimos conversando desde que iniciamos este conversatorio. La existencia de un delito determinante con una característica especial. No se requiere que ese delito determinante haya sido establecido en una sentencia ejecutoriada. Segunda característica. Tercera característica, perdón. Es un delito transnacional que afecta el orden económico del Estado donde se llevó a cabo y de la comunidad internacional del cual el Estado forma parte. Hay algo, volviendo al delito determinante, que es importante señalar, que en el blanqueo de capitales, si no hay delito determinante, es decir, esa figura delictiva a través de la cual se obtuvo el dinero ilícito, entonces no podemos hablar de blanqueo. Otra de las características, aquí hay un dolo directo en la comisión de esta figura delictiva. En Panamá, ¿cuáles son los delitos determinantes en el blanqueo de capitales? Son varios. Soborno internacional, por ejemplo. Delitos contra el derecho de autor y derechos conexos. Los delitos contra la propiedad industrial. El tráfico ilícito de migrantes. La trata de personas. El tráfico de órganos. Delitos contra el ambiente. Delitos de explotación sexual comercial. Delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Fíjense ustedes
Hemos visto delitos que pertenecen a diferentes títulos en nuestros códigos, que protegen y salvaguardan distintos bienes jurídicos. Delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, estafa calificada, robo, delito financiero, secuestro, extorsión, homicidio por precio o recompensa, el peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, pornografía, corrupción de personas menores de edad. Mire, ya aquí con estos últimos, estos dos, estamos hablando de delitos que afectan la integridad, la libertad y la integridad sexual. El robo o tráfico internacional de vehículos, sus piezas o componentes, falsificación de documentos en general, omisión o falsedad de la declaración aduanera del viajero respecto a los dineros que trae $200,000 y dice que trae 2,000. Falsificación de moneda y otros valores, delitos contra el patrimonio histórico de la nación, delitos contra la seguridad colectiva, terrorismo y financiamiento del terrorismo, los delitos relacionados con droga, la piratería, delincuencia organizada, que es la gran manta, sábana que los agrupa a todos, la asociación ilícita, el pandillerismo, la posesión y tráfico de armas y explosivos, apropiación y sustracción violenta de material ilícito, tráfico y receptación de cosas provenientes del delito, el delito de contrabando, el delito de defraudación aduanera. Fíjense ustedes la cantidad que existe en cuanto al delito determinante en el blanqueo de capitales, ese delito precedente en el blanqueo de capitales. Estas reflexiones que hemos hecho tienen su fundamento en los artículos del Código Penal panameño que van del 254 al 259. Usted en el sitio web, en la parte de abajo del link, usted va a encontrar, voy a hacer aquí un paréntesis porque esto es importante para que usted lo lea luego detenidamente. Cuando usted se va al sitio web, usted pone su código de acceso. Al final del sitio web, usted va a encontrar tres cosas. La bienvenida que yo les doy y unos links. Info Jurídica. Haga clic en Info Jurídica y usted ahí va a tener la oportunidad de ver todas las leyes de las diferentes naturalezas que hay aquí en Panamá. Va a tener acceso a Legispan y las gacetas oficiales, órgano judicial, Colegio Nacional de Abogados. Es importante en el órgano judicial porque usted tendrá acceso ahí a las jurisprudencias. El sistema de bibliotecas de la Universidad de Panamá. ¿Ve? Se fija. Está rico en las revistas. Les va a ayudar mucho, jóvenes. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Iberred, que es la red iberoamericana de todas las normativas de Iberoamérica, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Corte Centroamericana, Corte Penal Internacional, OEA, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y la Universidad Nacional Autónoma de México. Abajo dice, deja un comentario. Yo sé que usted, después que hagamos el taller, cuando usted esté en su casa o cuando vaya a realizar sus respectivas investigaciones, van a aflorarle dudas, porque va a tener la oportunidad
de desglosar el material. Usted me escribe en esta cajilla de comentarios, pone su nombre, su correo electrónico, hace clic en publicar comentario y yo periódicamente, diario, yo estoy revisando mi sitio web. Y yo en el lapso de 3 a 4 días, yo le estoy respondiendo. Bien, continuamos. Fíjense, en el 254 me habla de mi tipo penal básico del blanqueo de capitales. Mire que yo le he subrayado, no vaya a pensar, ay, la profesora tiene aquí un carnaval de colores. No, esto tiene una explicación. Mi tipo penal, usted lo va a encontrar subrayado en azul. En amarillo está la punibilidad y las líneas punteadas, seccionadas, que están en rojo, me implican el verbo tipo. Yo le voy a dar una recomendación. No crea que por ya usted haber finalizado una carrera, estar optando por una maestría, ya todo lo sabe. El derecho penal, y sobre todo si usted se está especializando en penal, esto es como las matemáticas y el deporte, hay que practicarlo. Lo importante no es aprenderse el código de memoria, mis queridos y estimados estudiantes. Lo importante es que usted sepa analizar la norma penal, y para eso usted tiene que internarse en cada artículo, descomponerlo. Lo primero que usted tiene que saber ante qué tipo de norma penal usted se encuentra. Identificar su tipo penal para poder ubicar su conducta ilícita. Lo básico es que usted identifique la conducta ilícita de la figura delictiva, porque eso le va a explicar a usted de qué se trata la conducta ilícita. Fíjese, aquí dice, quien personalmente o por interpuesta persona reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente. Fíjese aquí me está demostrando mi dolo directo, mi tipicidad subjetiva, dolo directo. Acuérdense que ya el dolo se extrajo de la culpabilidad con este sistema que anda ahora de moda, que nos llegó a Iberoamérica, pero que ya estaba hace mucho tiempo en otras partes, en otros continentes, y el famoso finalismo. Y ya nos habla que ese dolo está en la tipicidad. ¿Y dónde está la tipicidad subjetiva? En mi tipo penal. Y esto me indica cómo se lleva a cabo la acción eminentemente dolosa. ¿Y qué es lo que implica? Realizar cualquier tipo, en palabras sencillas, es recibir, depositar, negociar, transferir, cualquier tipo de transacción con bienes, llámese dinero, títulos, valores, que sean provenientes de ilícitos. Pero también me señala el tipo de ilícitos. Me identifica las figuras delictivas. Y tiene en Panamá una penalidad de 5 a 12 años. Ese tipo penal básico. Tenemos acá, en el 254, me señala quien personalmente o por interpuesta persona. Yo soy la dueña de ese dinero proveniente del ilícito, pero yo no soy la que lo manejo. Busco a un tercero, interpuesta persona, recibe, posea, deposite, negocie, transfiera o convierta dinero, títulos, valores, bienes y otros recursos financieros. Mire lo que me dice aquí.
a sabiendas que provienen de los delitos contra el Tesoro Nacional. Y vamos a ver algo interesante de los delitos contra el Tesoro Nacional. Nuestra legislación no lo contemplaba y se hablaba de que, bueno, en Panamá hay un paraíso fiscal, pero esta modificación al código se introdujo a partir de 2019, delitos contra el Tesoro Nacional. Y en esos delitos contra el Tesoro Nacional, que lo vamos a ver ahora, está la defraudación fiscal y la evasión fiscal. Pero dentro de esa evasión fiscal con tipos penales específicos. Hablan de la exoneración fraudulenta, devolución o disfrute o aprovechamiento de beneficios fiscales indebidos. Ese es el concepto de evasión fiscal que se da en la legislación penal panameña. En el artículo 288 del Código Penal, introducido a través de la Ley 70 del 2019 aquí en Panamá. Vamos a verlo. Acá, bueno, está el 256, que nos habla quien a sabienda de su procedencia reciba el dinero proveniente del blanqueo de capitales para campañas políticas. Ya cada una de estas conductas ilícitas las platicamos en las plantillas anteriores. Yo aquí únicamente les estoy señalando el artículo del Código Penal que lo señala, porque lo interesante es que ahora hagamos un pequeño ejercicio de comparación entre ambos códigos para ver si existe algún tipo de vacío o no en la norma penal panameña o en la norma penal de ustedes, o que ustedes consideran que debiese contemplar ambas legislaciones que no lo tienen. Vamos a pasarnos a este capítulo 12 de los delitos contra el Tesoro Nacional. Dice, quien en beneficio propio o de un tercero y con intención incurra en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional de la República de Panamá. Y afecte la correcta determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar todo o en parte los tributos correspondientes. Quien obtenga fraudulentamente una exoneración, devolución, disfrute o aprovechamiento de beneficios fiscales indebidos. Derecho internacional, ¿qué es lo que nos contempla? Nosotros tomamos en cuenta aquí la Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la delincuencia transnacional organizada, la Declaración Política y Plan de Acción contra el blanqueo de capitales, Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En la jurisprudencia, nosotros vamos ahora a accesar, este es muy importante, extractos, este texto, extractos de doctrina y jurisprudencia en materia de blanqueo de capitales para la República de Panamá. Vamos rapidito porque yo no quiero que esto sea, como decimos en Panamá, una conversación del yo conmigo, es decir, que solamente yo esté hablando. Yo sé que ahorita deben tener muchas dudas y quiero que podamos pasar al taller. Pero fíjense, en el extracto aquí, por ejemplo, aspectos interesantes. Nos habla, por ejemplo, de la prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales. ¿Qué nos dice la jurisprudencia? Aquí hay ciertos indicios que me dicen
que se está ante la presencia del blanqueo de capitales, que usted es un agente o sujeto activo o victimario. Por ejemplo, cobros elevados en las comisiones. Una comisión que usted debía cobrar $20,000 y usted pone que $2 millones o $200,000. Cambios sistemáticos y continuos de dinero de un banco a otro. Beneficiarios desconocidos. Transportes clandestinos. Operaciones o negocios simulados. Fraccionamientos de ingresos en depósitos bancarios. En un banco pongo $10,000, en otro banco pongo $20,000, en otro banco pongo $5,000. Inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero. Vinculación con sociedades ficticias, carentes de actividades económicas. Usted crea una sociedad y resulta que es una sociedad fantasma. Utilización de documentos de identidad falsos y otros documentos alterados. Este es un extracto, una sentencia de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense, por ejemplo, acá. El carácter doloso del tipo penal. ¿Qué dice nuestra jurisprudencia? Fíjense, aquí ese carácter doloso lo señalan. ¿Cómo lo podemos demostrar? ¿O en base a qué? Al conocimiento que tiene el agente del origen del dinero. Este no es un delito de sospecha. Este es un delito en el cual la persona está consciente de lo que está realizando porque sabe la existencia ilícita de los bienes que está realizando, que está llevando a cabo. Usted tiene aquí, por ejemplo, el carácter internacional del delito de blanqueo de capitales. Este es un delito transnacional. Aquí vamos, esta es una sentencia que quiero que analicemos, porque aquí explican el por qué es transnacional, porque sobrepasa las fronteras nacionales de los estados, porque son actividades comerciales que van más allá del lugar donde se llevó a cabo el ilícito. Por eso se habla de la globalización de la actividad del blanqueo de capitales, porque esto implica redes comerciales. Bien, jóvenes estudiantes, hemos llevado a cabo 1 hora 27 minutos del conversatorio y quisiera pasar a la plenaria de las preguntas y quisiera saber